leer algunas pequeñas partes de la experiencia de este joven escritor que está recorriendo América Latina, llevando debajo de su brazo la esperanza de poder transmitir las vivencias de nuestros héroes. Es conductor del programa radial La Hora de Juan Cruz por Radio Mágica, Radio Máster y Radio Creativa, asesor de la Subsecretaría de Gestión Parlamentaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subsecretario César Brandón, asistente en Argentina del ministro Julián Luis Castro, jefe de la Delegación Argentina de la Junta Interamericana de Defensa, asesor del Centro de Estudios de Instituciones de la Defensa y la Integración Regional, del Círculo de Legisladores del Congreso de la Nación, columnista y asistente de producción del programa radial La Voz del Cóndor Malvinense, analista internacional del programa de televisión El Fiscal de Telemax, Canal 2 de Telecentro, conductor del programa Política y Diplomacia, Radio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, conductor invitado al canal por la televisión Internet TLV1, Toda la Verdad Primero, corresponsal de América del Sur de la revista diplomática internacional Justo Medio, director de la revista Posición Recoleta, columnista del portal web peruano La Abeja, corresponsal de Radio Mística de Córdoba, Buenos Aires, colaborador del periódico nacionalista Bandera. Estuvo encargado en algunas campañas políticas, encargado de imagen institucional en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, asesor de prensa del exalcalde provincial de Huaraz, Lombardo Mautino, conductor invitado al programa Mesa de Debate, colaborador de la revista Justo Medio, relacionista pública de la Municipalidad Distrital de San Miguel, jefe de prensa del candidato a presidente regional de Ancash, Lombardo Mautino, Perú, etcétera, etcétera. Y sí vale la pena nombrar los 3 libros que le anteceden a Malvinas por su protagonista: Patriota que quiero olvidar, ¿Quién era Mohamed Alicia Benedín?, escrito acá por nuestro joven periodista y escritor, Peronismo por sus protagonistas, Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la Iglesia, año 2017. Estas son algunas de las facetas, perfiles que tiene nuestro expositor de hoy, al cual le agradezco nuevamente que haya tenido la deferencia de llegar a Panamá y de participar con nosotros en esta campaña, en esta lucha que hacemos por difundir la verdad sobre Malvinas. Y no es la verdad dicha por los argentinos, es la verdad dicha por los hermanos latinoamericanos, para empezar. Pero después nos acompaña la gran comunidad internacional. Así que a los que están, muchísimas gracias, a los que no pudieron llegar, las gracias por la intención y nuevamente muchas gracias, Guillermo, por abrirnos las puertas de este lugar, que para nosotros es un punto de apoyo muy importante en la gestión que hacemos. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer a la Fundación Omar Torrijos por darme esta bienvenida en Panamá y darme la posibilidad de, ante este auditorio, poder presentar mi cuarto libro titulado Malvinas por sus protagonistas. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo, el ex embajador Jorge Arguindegui, de la Asociación Argentino-Panameña, a quien tuve la suerte de conocer cuando le dije el trabajo que venía haciendo. Me abrió las puertas de Panamá para venir a presentar el libro. Incluso mi quinto libro, si Dios quiere, va a ser sobre el combate contra la desmalvinización y va a tener un capítulo Panamá y la fundación que Jorge preside, porque hoy la lucha contra la desmalvinización es lo que está haciendo la fundación, dando posibilidad de hablar de Malvinas, de escuchar testimonios
y a través de los libros, de los documentales, es una forma de luchar contra la desmalvinización. Me siento muy honrado de tener la presencia de la señora Berta Torrijos, la hermana de nuestro querido general don Omar Torrijos, que es comparable a Francisco Morazán del siglo XX, un gran patriota que lamentablemente no es conocido en la dimensión que merece en América del Sur. Me comprometo ante ustedes de difundir la obra del general Torrijos en América, porque necesitamos patriotas como Torrijos, como nosotros tuvimos un patriota llamado Juan Domingo Perón y Mohamed Ali Zainuddin. Los centroamericanos tuvieron la posibilidad de tener un patriota como el general don Omar Torrijos Herrera. Mi libro de Malvinas, quizás no es ninguna novedad escribir sobre Malvinas, porque se ha escrito sobre diferentes puntos de vista. Yo toqué el tema humano. ¿Qué siente una persona en estar al límite entre la vida y la muerte? ¿Cómo es vivir una guerra? Este libro fue presentado en Bolivia, país que tuvo la desgracia de tener una guerra con los paraguayos, en Ecuador, donde también vivieron la desgracia de tener una guerra con los peruanos. Este libro es vivencial. Quizás un hombre que estuvo en una guerra se puede sentir identificado con muchos testimonios. Acá, a lo largo del tiempo, Panamá tuvo algunas guerras, pero hoy en día no tiene veteranos vivos. Con la guerra del Coto contra Costa Rica, hoy en día no queda ningún veterano vivo que haya vivido esta situación. Ojalá que ningún ser humano tenga la posibilidad de vivir una guerra, porque la guerra genera huérfanos, genera viudas, genera mutilados, genera mucha penuria, mucha tristeza, mucho despilfarro económico, porque también atrás de una guerra hay un negociado de la venta de armas, que esto genera que los países inviertan más en cuestiones bélicas que en educación y en trabajo, lo que tendría que tener un país. Este libro fue publicado el año pasado, cuando se conmemoraron 35 años de la histórica y heroica gesta de Malvinas. Fueron 35 entrevistados centrales, más 3 anexos de los veteranos de la Guerra de Malvinas de las provincias de San Juan y Catamarca, provincia lindera con la República Hermana de Chile, y de la provincia de Formosa, provincia lindera con la República del Paraguay. Es muy importante esta observación, el testimonio de los veteranos de una guerra del interior del país. Siempre, o por lo general, para no generalizar, los hombres más patriotas que tienen más formación nacional y lógicamente en Occidente formación católica fueron los hermanos provincianos. Hubo mucha sangre provinciana vertida en Malvinas por los correntinos, por los chaqueños, gente del interior de nuestros pueblos, así que es muy importante poder releer y por qué no repensar los testimonios que me brindaron los protagonistas de la guerra. Hay respuestas muy breves, pero a preguntas muy puntuales, pero no dejan de tener un significado importante. En una guerra, primero se desarrolla un instinto, que es el instinto de supervivencia. Nadie quiere perecer en una guerra. También en una guerra, como uno sabe que está en las inmediaciones de una muerte futura, juega el temor a la muerte, el miedo. Otro sentimiento que juega en una guerra es el sentimiento de solidaridad, llamado camaradería entre los miembros de una fuerza, que se ejemplifica de varios modos. Por ejemplo, lo que es la camaradería, la solidaridad entre un soldado que tiene la posibilidad de quizás tener un pan y no sabe si volverá a comer, de compartirlo con su camarada. Estas actitudes, estas cualidades de generosidad, de compañerismo, de camaradería, se ven en los momentos críticos como una guerra. Otro caso, documentado por cierto, de camaradería en una guerra, es el que tuvo el soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri, de tan solo 18-19 años, oriundo
del interior de la provincia de Buenos Aires, semi-analfabeto él, que tuvo un gesto de camaradería muy grande y muchos los consideran uno de los mejores soldados de la historia, porque él en el Monte Dos Hermanas le dijo a sus camaradas de armas del Regimiento 6 de la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, que ellos se replieguen, que él hacía frente al enemigo, porque sus compañeros tenían familia y podían dejar huérfanos y viudas, y él no, era soltero sin hijos. Esto demuestra la generosidad de un hombre que no vaciló en arriesgar su vida para evitar más desgracias de lo que es la desgracia de una guerra. Y así hay muchas actitudes. A veces en los momentos más críticos es donde surgen las grandes actitudes del ser humano. A veces se ven las miserias en la grandeza y también se ven las grandezas en la miseria. En este caso, en una miseria de una guerra se ven estas grandezas, como también lo dijo el general Mario Castañeto, que fue jefe de la compañía de comando 601, entrevistado para el libro, que él tiene una imagen muy viva, muy latente de Malvinas, que es el soldado, el joven soldado, en su pozo de zorro, con una mano sosteniendo el fusil para hacer frente al enemigo y la otra agarrando un frasco para quitar el agua del pozo de zorro y evitar el pie de trinchera. Como él dijo, es algo lejos en el reportaje y en la historia, pero muy cercano a los ojos de Dios, cómo es el sacrificio que uno hace para conservar su vida, para conservar la vida de su semejante y sobre todo para poder hacer frente al máximo dolor que es la guerra, que a veces no es la motivación propia, sino ver al camarada muerto. Hace poco fui a una charla de un destacado y valeroso comando del ejército argentino, que él estuvo en Malvinas, que él decía que el sobreviviente de la guerra tiene un sentimiento de culpabilidad de haber sobrevivido él a la guerra y su camarada, su compañero, no. Esto realmente demuestra el factor psicológico que genera una situación límite como una guerra. Por eso es importante recordar no solo a los caídos, sino a los veteranos de guerra, que muchos de ellos, en mayor o en menor casos, tipificados en diferentes modalidades, sufren estrés postraumático. El estrés postraumático es un estrés que se genera cuando uno vive un trauma, y lógicamente la guerra lo es. El estrés postraumático fue lamentablemente ejemplificado con lo que hicieron muchos veteranos de Malvinas, que al no tener el apoyo de las instituciones castrenses, hay que decirlo, la indiferencia de gran parte del pueblo argentino, que en una época los llamó de mala forma, pero quizás lo hicieron de una manera misericordiosa y hasta cariñosa. Los chicos de la guerra pasaron a ser los locos de la guerra. Muchos no tuvieron trabajo, no tuvieron la posibilidad de insertarse en el mercado y en la sociedad, y muchos, debido a eso y al estrés postraumático que sufrieron, se quitaron la vida. Según las estadísticas, el número de suicidados es equiparable con los caídos en combate. Recordemos que de los 649 argentinos caídos en combate, 323 mueren el 2 de mayo de 1982, luego del traicionero bombardeo fuera de la unidad de exclusión de Inglaterra, del Reino Unido, hacia el crucero Ara General Belgrano. Así que es muy importante recordar la memoria de los 649 caídos en Malvinas, de los 323 del crucero General Belgrano y sobre todo de los que lamentablemente sufrieron el estrés postraumático, que se ejemplificó lamentablemente con el suicidio. Hoy es un tema muy doloroso ver cómo año a año se mueren muchos veteranos de guerra, que en ese momento eran jóvenes de 18 y 19 años, por producto del estrés postraumático y las secuelas de vivir una guerra. El tema
no solo psíquico, sino el tema físico, lo que genera en un ser humano. Así que es muy importante poder no solo recordar a los que no están y a los que no pueden hoy hablar, pero dieron un testimonio de heroicidad con sus actos en la guerra, sino recordar a nuestros queridos veteranos de guerra que están inmersos en la sociedad argentina y a veces no se lo considera como tal, porque uno en general, también producto de los medios de prensa, no sabe la magnitud de lo que es vivir una guerra. Vivir una guerra no es como un partido de fútbol que un bando tiene que superar al otro y que uno tiene que ponerse contento si gana y si se pierde es un fracaso. No, en la guerra todos pierden, incluso hasta el victorioso, porque una vida humana, tanto de un inglés, de un argentino, de un panameño, un costarricense, ante los ojos de Dios es igual. Por eso es muy importante, entre los testimonios que acompañan mi humilde trabajo, es el testimonio del padre salesiano Vicente Martínez Torre, que él habla que a pesar de que un ministro eclesiástico tiene que promover la paz, el amor a la vida celestial, también tiene un trabajo muy importante en una guerra, que es afianzar la religiosidad en el ser humano, en la persona que sabe que puede estar próximo a la muerte, aferrarse a algo superior, y este algo superior es Dios. Y para los católicos es muy importante la figura santísima de la Virgen María. La operación anfibia de desembarco, acontecida el 2 de abril, gracias a un gran amigo de Panamá que estuvo aquí, incluso es uno de los máximos líderes del nacionalismo argentino, que es Mohamed Ali Zaineldin, se pone Operación Rosario en honor a la Santísima Virgen. Incluso el coronel Zaineldin entierra un rosario en tierras malvineras porque él decía: qué mejor protección que estar bajo el manto de la Santísima Virgen. Y de hecho fue así. A pesar de que la zona del aeropuerto, una zona estratégica en cualquier guerra, tuvo un gran bombardeo aéreo, nunca salió de operaciones porque estaba bajo el manto de la Santísima Virgen. Por eso es importante saber lo que juega en un ser humano, los sentimientos que en él produce estar en una guerra. El sentimiento primero de patriotismo, de amor a la patria y amor a sus semejantes. Como dice nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, no hay mejor amor que dar la vida por los amigos. Y un soldado arriesga su vida para defender al camarada. Y esto a veces en el ámbito civil no ocurre, solamente en el ámbito castrense. Así que yo trato de rescatar estos momentos, estas vivencias tan naturales que a veces el periodista o el ciudadano común no pregunta. Lo que la gente quizás por curiosidad o por no tener implicancia del significado de una guerra pregunta cómo fueron las acciones de combate. Las acciones de combate son necesarias, pero lo importante es qué vive y qué siente un ser humano en una guerra, cómo desarrolla la religiosidad, cómo desarrolla el amor al prójimo, cómo desarrolla el sentimiento patriótico, cómo juega en su psiquis sentimientos tan profundos como es el instinto de supervivencia, como es el temor a la muerte. El instinto de supervivencia se ve reflejado luego del bombardeo al crucero General Belgrano, donde muchos tripulantes de aquel crucero tuvieron que naufragar en las aguas heladas del Atlántico Sur. Muchos lucharon por sus vidas, otros productos de las gélidas temperaturas han perecido y hoy en día su cuerpo está en el mar argentino. Así que hay muchas cosas que a veces el periodista no pregunta o la sociedad no los analiza como debe ser. ¿Qué es estar en una guerra y cómo es convivir con la guerra en sí? Hace poco estuve en la ciudad sureña de Comodoro Rivadavia, una ciudad
muy cercana a las Islas Malvinas, donde se vive el sentimiento de Malvinas muy fuerte, y veía a los veteranos de guerra, promedios 56, 60 años, emocionarse por Malvinas, largándose a llorar, no por recordar su vivencia en la guerra, sino por el dolor de ver un camarada muerto, o de poder y tener la obligación de levantar el cadáver y ellos mismos enterrarlo. Así que hay que pensar la implicancia de una guerra. A veces suenan vientos de guerra en algunas partes del mundo, o son fomentados por los grandes poderes económicos y políticos, pero una guerra genera desgracia, genera muerte. Una guerra es un fiel testimonio de un desprecio a nuestro Creador, de un desprecio a Dios. Alguien que dio la vida, lógicamente no quiere que el ser humano, que el mismo Hijo de Dios la quite. Y una guerra es quitar la vida al prójimo, es generar una desgracia en el sobreviviente por el dolor de haber sobrevivido y el otro no, y sobre todo por las secuelas que genera la guerra. Es muy importante hablar de Malvinas frente a un auditorio panameño, porque Panamá, siendo un país que no está en el subcontinente de América del Sur, no vaciló en participar y en apoyar a nuestro país. Panamá es el país más querido por Argentina, el aliado histórico de Centroamérica, y nos honra poder tener los que amamos Malvinas, la ayuda, el amor, el cariño de este generoso pueblo panameño, pueblo que tuvo la suerte, la dignidad de tener un líder como el general Omar Torrijos. Ojalá podamos seguir trabajando para difundir los valores de la argentinidad aquí en Panamá y también los valores del nacionalismo y de Panamá en la República Argentina. Nuestros países quizás están alejados geográficamente, pero están muy unidos afectivamente. Para un argentino, un panameño es nuestro hermano que estuvo con nosotros. No solo por Malvinas, Malvinas fue el máximo reflejo, pero recordemos que nuestro líder, el general Juan Domingo Perón, el único argentino que estuvo 3 veces de manera constitucional en la presidencia de la República, estuvo exiliado acá, y entre la gente de seguridad estaba el entonces capitán Omar Torrijos Herrera, quien después llegara a ser un gran presidente que tomó muchos conceptos filosóficos y políticos del general Perón. El general Perón y el general Torrijos fueron 2 íconos similares, salvando la distancia a lo que fueron San Martín, Bolívar y Francisco Morazán. Es muy importante difundir la obra del general Torrijos en toda la región. Es muy importante difundir la obra de Malvinas en la región, porque como bien decía en la introducción el embajador Arguindegui, hoy en día es importante tener el apoyo en los fueros políticos y diplomáticos de todas las naciones del mundo. No digo solamente las latinoamericanas, recordemos que el pueblo y el gobierno libio también ayudó en Malvinas, un país extracontinental ayudó. La causa Malvinas es una causa justa, que Dios defiende por honor a los veteranos de Malvinas, por honor a los caídos y por honor a la verdad histórica, porque Malvinas fueron y serán Argentina, que fueron usurpadas por los británicos el 2 de enero del 33 y recuperada parcialmente por los 74 días que duró la guerra en el año 82, a 149 años de la invasión británica a las islas. Es muy importante poder hoy combatir contra la desmalvinización hablando en todos los países de las regiones. Este es mi tercer país que tengo la suerte de poder hablar de Malvinas
y tratar humildemente de concientizar a otros pueblos de que hay que apoyar esta causa por el honor de la verdad histórica, porque es territorio argentino y Malvinas significa el 25% del territorio argentino, no solo por el archipiélago en sí, sino por el mar adyacente y las riquezas que eso significa. Es importante poder dar este combate contra la desmalvinización como lo dan ustedes, como lo dan el pueblo panameño y en específicamente los nacionalistas panameños que son los torrijistas. Así que me siento muy conmovido, emocionado, quizás mis palabras son más del corazón, de la emoción que en un marco académico, porque es importante esto, recordar y hoy en día que el pueblo panameño nos siga acompañando como lo sigue haciendo en los foros internacionales y sobre todo en la concientización de que Malvinas fueron, son y serán Argentina. Muchas gracias por su presencia.